Dios, hermano, nos ha dado su palabra, la Biblia, este libro que tenemos, para hacernos saber muchas, pero muchas cosas que hay en la Biblia. Podemos encontrar, yo siempre le digo a las personas que les testifico, en la Biblia encontramos cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hijo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen vecino, etc. Y muchas cosas importantes. Y todo lo que Dios quiere que sepamos lo dejó en su palabra. Ahora, cosas importantísimas, decisiones importantísimas, ¿verdad? Que Dios quiere que conozcamos. Número uno es la salvación. La salvación, Dios dejó en su Biblia cómo una persona puede obtener esa salvación eterna que Él ha provisto, ¿verdad? Es la cosa más importante, ¿verdad? Que Dios ha provisto en su palabra. Cómo podemos saber cómo ir al cielo el día que muéramos. Yo siempre he dicho, ¿verdad? La muerte es una puerta a un misterio, ¿verdad? Que nadie ha ido y ha regresado, solamente el Señor Jesús. Y si Él regresó y lo puso en su palabra, entonces es lo más importante, ¿verdad? Saber qué hay del otro lado y creerle y tener y asegurar nuestra alma la gran salvación que Dios ha provisto en este libro, ¿verdad? Y la gente dice, no, nadie puede saber eso. No, que usted no lo sepa no quiere decir que no se puede saber. Dios lo dejó en su Biblia, ¿verdad? Y eso es una cosa muy importantísima que Dios dejó en su Biblia. Cómo tener esa gran seguridad de no ir al infierno, o más bien de poder ir al cielo. Dios lo puso en su Biblia. Solo se imagina que Dios pusiera toda clase de cosas en su Biblia, como ser un buen padre, un buen esposo, una buena madre, un buen vecino, pero que no pudiera cómo ir al cielo. Entonces, ¿de qué sirve todo eso, verdad? ¿De qué sirve ser un buen vecino, un buen padre, un buen católico, un buen bautista, un buen religioso, pero cuando te mueres vas al infierno porque no supiste cómo ir al cielo, ¿verdad? Está ridículo. Dios puso en su Biblia eso. Sí hay, sí se puede saber, ¿verdad? Y está en la palabra de Dios. Ahora dije, número uno, la salvación, algo tan importantísimo. Cómo tener esa gran seguridad. Número dos, con quién casarse. Los solteros, ¿verdad? Los casados, lo siento, ¿verdad? Dios puso con quién casarse en su palabra. Algo muy importante, el matrimonio, ¿verdad? Amén. ¿Con quién se va a casar? Amén. Si con la persona correcta, como Dios dijo cómo se puede casar. Pero bueno, un principio que Dios puso en su Biblia, que es muy importante, yo creo es muy, pero muy importante, es que el cristiano dice, mire, pueden ir conmigo ahí a 2 de Corintios, por favor, 2 de Corintios, y pues vinimos a la iglesia para usar la Biblia, ¿verdad? Entonces vamos a hablar. 2 de Corintios 6. Entonces, yo dije, Dios lo dejó en su palabra, estas cosas importantísimas. Uno, la gran salvación, cómo tenerla. Dos, con quién uno va a casarse. La decisión más importante, o más bien la decisión segunda en toda su vida más importante, es con quién se casa la persona, con quién se va a casar. Porque es por vida, ¿verdad? Es hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Aunque hoy en día el divorcio está como un río desbordado. Pero bueno, ese no es el plan de Dios, eso no es lo que Dios dejó. Entonces Dios dice, la segunda cosa más importante es con quién uno se casa. Ahora, ustedes que conocieron al Evangelio casados, pues ahora están en la voluntad de Dios, y esa es la voluntad de Dios para su vida. Usted se casó, ¿verdad? La Biblia dice, el apóstol dijo, yo lo hice en ignorancia, en incredulidad. No me refiero al matrimonio, sino que lo que hacía él, ¿verdad? Pero ahora conoció el Evangelio y esa es la voluntad de Dios. Ahora, pero la persona que no se ha casado, ¿verdad? ¿Con quién se va a casar? La Biblia dice, versículo 6, 14, ¿están ahí? 2 Corintios 6, 14. ¿Se acuerdan qué dijimos, hermano? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Amén. Ok, 14, dice el 6, 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y lo compara, ¿verdad? La luz con las tinieblas no hay. La justicia con injusticia no hay. 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y compara Cristo con el diablo, el incrédulo con el creyente, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Dice, entonces no se unan con yugo desigual. O sea que el cristiano no debe casarse con un incrédulo, o con una incrédula. O sea, me estoy diciendo que Dios dejó en su palabra cosas muy importantísimas que debemos de saber. Entonces,
Y sigue diciendo, ¿verdad? Versículo 16, si qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, Dios nos dejó estas palabras, estas cosas muy importantísimas, con quién se case la persona. Entonces, si usted es creyente, si usted conoce la palabra de Dios, nunca debe considerar a alguien inconverso. Enséñele a ustedes que tienen hijos solteros, solteras. Mi hijo, nunca te vas a casar, nunca te vayas a casar con alguien inconverso, que no es cristiano, que no tiene a Cristo en su corazón, porque Dios lo mandó ahí en su palabra. Entonces dije, la cosa más importante, que se casa es para siempre, ¿verdad? Ahora, se divorcia y todo, pero no, delante de Dios está mal, es para siempre. Y vamos a regresar al Salmo. Entonces dije, nos enseña grandes cosas que saber, tan importantes. Es importantísimo el matrimonio. Ustedes que están solteros, es importantísimo con quién se case. No nomás con el primero que traiga el dinero, la primera que traiga los ojos verdes, la primera rubia, no, debe ser como Dios dice. Okay. Bueno, suficiente sobre eso. Número siguiente. Entonces dije, encontramos la salvación, lo importantísimo. La segunda cosa más importante es con quién se casa. Número tercero, encontramos en la Biblia cómo salvar nuestro hogar, cómo salvar nuestra descendencia, cómo salvar el futuro. El diablo hoy en día tiene un ataque en contra de la familia, en contra del hogar, y es a través del homosexualismo, a través de la inmoralidad, a través del divorcio, a través de todo eso, ¿verdad? El diablo quiere destruir y arruinar su hogar, su matrimonio. Y necesitamos despertar acerca de eso, ¿no, hermanos? Necesitamos, la gente necesita darse cuenta, ¿verdad?, que lo más valioso que usted tiene es su hogar, son sus hijos. Es lo más valioso que usted tiene. Son sus hijos, son sus nietos, es su descendencia. Y Dios dejó en su palabra cómo podemos salvar nuestro hogar, nuestra descendencia, cómo no dejar que el diablo lo destruya. Dios nos enseñó cómo tener ese buen hogar, cómo tener sus hijos que anden en su palabra, que permanezcan en Dios, que permanezcan en el temor de Dios, que conozcan a Dios, que sepan quién es Dios y qué es lo que hace Dios. Amén. La razón que hay muchos jóvenes y mucha gente hoy en día que están sin temor de Dios, desafiando a Dios y hablando, maldiciendo hasta Dios, es porque no saben quién es Dios y qué es lo que les puede hacer, ¿verdad? Entonces, otra vez, necesitamos enseñar eso a nuestros hijos para salvar nuestro hogar. Por eso tenemos que hacer todo lo que Dios dice y ser diligentes en lo que Dios nos ha dicho. Entiendo que hay algunos aquí o bastantes que no están casados, pero un día van a estar casados. Dios puede hacer milagros todavía. Amén. No, es cierto. Pero imagino que se van a casar un día. Entonces dice, versículo 1, escucha pueblo mío, dice, y mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Dios le dice a usted, escucha, pueblo mío, inclina vuestro oído. Está hablando al cristiano, está hablando a su pueblo, ¿verdad? Y les escucha, inclina tu oído, o sea, pon atención, porque Dios quiere que se le ponga atención a lo que Él dijo. Esa es la manera de salvar nuestras vidas, salvar nuestro hogar, salvar nuestra descendencia, salvar el futuro. Hermanos, sí trabaja su palabra, la palabra de Dios sí trabaja. Si usted la pone en práctica, sí funciona si usted hace como la Biblia dice. Sí funciona si usted hace como la Biblia dice. Hace mucho tiempo yo le hablé a una persona, ¿verdad?, que se había criado supuestamente en la iglesia y su hija andaba en toda clase de pecado, en toda clase de inmoralidad, y le dije, ahí la Biblia dice, ¿verdad?, que el que instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de ello. Y ella dijo, no, eso no es cierto. Entonces Dios es mentiroso, pero Dios lo puso en su palabra. Así es, amén. Entonces, así me dijo, ¿verdad? Y cristiana. Y dijo, no, eso no es cierto, eso no, porque yo crié a mi hija en los caminos, mire cómo anda. Dios no tuvo la culpa. La palabra de Dios sí trabaja. Amén. Si usted la practica como la Biblia dice, no como usted piensa, como la Biblia dice.
Ese es el problema, ¿verdad? Sí funciona si hace usted como ella dice. Esta persona, esa es otra lección, pero esta persona nunca le pegó a su hija. Nunca le pegó a su hija. Y yo entiendo que esto no es muy popular, pero físicamente nunca la disciplinó. Y un ser querido amigo dijo, es que yo nunca vi la necesidad para pegarle a mis hijos. Todos se casaron sin boda, todos están en inmoralidad. Y nunca vio la necesidad de pegarle a mis hijos. Si yo no hubiera visto la necesidad, yo como quiera les pegaba, ¿no? No es cierto. No, nunca disciplinó, hermano. Si hace lo que la Biblia dice, va a funcionar. La Biblia dice que hay que disciplinar al hijo, a la niña, desde temprano, desde chico. O sea, sí funciona, no funciona como cuando se hace como la Biblia dice, no como usted piensa que se debe hacer. Sí da resultado, hermano, sí da resultado si se sigue y si se oye lo que dice. Por eso Dios dice, oye, escucha, pon atento tu oído. Versículo 5, se van con el versículo 5. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Dice, Dios estableció testimonio a Jacob, o sea que mandó y puso ley en Israel. Que es ley, son mandamientos que no se deben pasar, ¿verdad? Hoy en día sabemos manejar y hay leyes que dicen acerca de los saltos, acerca de las luces de semáforos de tráfico, que son leyes que están puestas. Y Dios puso leyes para usted y para mí acerca del hogar. Y aquí están. Y dice, puso ley en Israel, la cual mandó esas leyes, las mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Dijo, mandó que ustedes padres, mandó que las enseñen y se las notifiquen a sus hijos. Son leyes que Dios mandó, puso. Entonces dije, sí, da resultado, si se hace como la Biblia dice. Dios estableció su mandato, su ley, y esa ley, ese mandato, lo mandó a los padres. ¿Qué fue lo que les mandó? Versículo 5, la última parte, que notificasen a sus hijos, que la notificasen a los hijos. Entonces Dios puso leyes en su palabra. Dije, cómo salvar a nuestros hijos, cómo salvar la generación. Dijo, aquí esta ley mandó que notificasen a sus hijos, o sea, que les dijesen a sus hijos. Entonces el mandato es a los padres, fue a los padres, que le digan y le enseñen a sus hijos. Es un mandato de Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando uno desobedece un mandato? Se hace uno rebelde, ¿verdad? Es rebeldía. Cuando usted no obedece la ley del tráfico, las leyes, es rebeldía, se comete una infracción. Y si no obedecemos los mandatos de Dios, es una rebeldía, es una infracción contra Dios. Entonces Dios mandó a los padres, dice que mandó, y si no se hace, una vez más, nos convertimos en rebeldes. Ahora, ¿qué mandó? Que la notificasen a sus hijos, dice el versículo 5, que les mandasen, note el versículo 7, por favor, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Dice, a fin de que pongan, para que la notificasen, para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Eso es lo que Dios mandó a los padres, que le notificasen a los hijos, que pongan en Dios su confianza, que no se olviden de Dios y que guarden los mandamientos de Dios. Ahorita voy a llegar a mi punto. Entonces, dice que Dios mandó este mandamiento, este mandato a los padres, que le enseñemos y lo notifiquemos a los hijos que guarden los mandamientos para que el resultado es que pongan en Dios su confianza. Y luego nos da, versículo 6, cómo salvar. Dice versículo 6, para que lo sepa la generación venidera. ¿Cuál es la generación venidera? Sus hijos, ¿verdad? Sus hijos, si es que no tienen hijos, ¿verdad? O si ya tienen, esa es la generación. Y luego dice, y los hijos que nacerán, ¿quiénes son esos? Los nietos, ¿verdad? Los que nacerán de los hijos. Y luego dice, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. O sea, que los bisnietos se la cuenten a los, ¿qué sigue? Los tataranietos, ¿verdad? Si
Entonces es una cadena, ¿verdad? Dice, y los que se levanten se lo cuenten a sus hijos. Y luego el versículo 7 dice, a fin de que pongan en su confianza y vuelvan a tomar el mandato que Dios dio, se lo enseñen a sus hijos, y luego la generación que viene, y luego los que se levanten, y así, etcétera, etcétera, y salvar las generaciones que vienen. Ahora, entonces, número 1 dice, mandó, Dios mandó, el versículo 5, estableció ley, mandó, la cual mandó a nuestros padres. Dios la mandó a nosotros los padres, a usted, la mamá, que hagamos eso, que lo notifiquemos, que les mandemos a nuestros hijos para salvar la próxima generación. Ahora, es un mandato de Dios a los padres, y si no se hace, se desobedece. Dice, número 2, para que pongan en Dios su confianza, versículo 7, para que pongan en Dios su confianza. Para eso Dios nos mandó que les enseñemos, para que su confianza sea en Dios. Ahora, hermano, hermana, esa es la manera que podemos salvar la próxima generación, que pongan en Dios su confianza, no en el dinero, no en el gobierno. ¿Han escuchado lo que el gobierno está enseñando en las escuelas públicas? Pornografía. En muchos estados ya están implantando. En California fue el primero. En California vienen todas las leyes feas, como dicen los gringos, weird leyes. Y están enseñando pornografía desde los pequeñitos. Que pongan en Dios su confianza. Amén. No en el dinero, no en el gobierno, sino en Dios. Sino en Dios. Hoy en día el gentío está dependiendo del gobierno. Los gobiernos vienen y van, pero Dios permanece. Amén. Entonces necesitamos señal que pongan en Dios su confianza. Que cuando se vaya la luz, digan, ¿por qué no oramos? Que pongan en Dios su confianza. Amén. Y que tengan esa fe, que tienen confianza en Dios. Como ya escuchamos lo que pasó con los hijos de Josué, que pusieron ellos su confianza. Los niños pusieron en Dios su confianza. ¿Y por qué no oramos que venga la luz? Y los padres no tenían confianza. No, ¿de dónde agarraron ellos eso? De sus padres, ¿verdad? Que pongan en Dios su confianza. Que cuando lleguen las noticias de cáncer, digan, vamos a orar, vamos a confiar en Dios, vamos a ir a Dios en oración, vamos a rogar todos los días a Dios. Que pongan, no en los doctores, no en la quimioterapia, en Dios su confianza. No estoy poniendo en menos esos tratamientos. Lo que estoy diciendo es que corramos primero a Dios, para que pongamos en Dios nuestra confianza. Es lo que Dios mandó a los padres, que enseñen a los hijos, que se notifiquen, para que ellos se le enseñen a sus hijos, y luego ellos a sus nietos, y luego a sus bisnietos, para que pongan en Dios su confianza, y que ellos se los vuelvan a poner, para que tengan en Dios su confianza, para que cuando tenga un trabajo que me impide ir a la iglesia, me impide escuchar la palabra de Dios, voy a orar a Dios para que me dé otro trabajo. Dios no puede dar esas cosas, o nomás en un cuento de hadas, nomás son mentiras de los predicadores. No, para que pongan en Dios su confianza. Creemos que Dios está vivo y contesta, para que pongan en Dios su confianza. ¿Verdad? Para eso, para salvar la próxima generación. Que cuando un ser querido esté renuente ya hacia Dios, y digan, que digan y pongan su confianza en Dios, y digan, ¿sabes qué? Voy a orar. Vamos a orar hasta que Dios le toque su corazón, hasta que Dios quebrante su corazón y lo traiga a los caminos de Dios. Amén. Pero no, alguien está renuente y dice, ni modo, no quiere, ¿verdad? Entonces ya se acabó la confianza en Dios. Ok, bueno, déjame brincar algo aquí. Entonces dije, número 1, mandó. Número 2, ¿para qué mandó? Para que pongan en Dios su confianza. Número 3, para que no se olviden de lo que Dios ha hecho por ellos. Versículo 7, segunda parte. Y no se olviden de las obras de Dios. Y no se olviden de las obras de Dios. Nuestros hijos necesitan siempre oír, saber que Dios es el que da las cosas, hermanos. Nuestros hijos necesitan saber que es Dios el que da las cosas,
Y no se olvide de que todo lo que tenemos, mira que Dios ha sido bueno con nosotros, Dios nos los ha dado. Amén. Ellos necesitan saber, no que le dé todas las cosas, ¿verdad? De todo lo que quiera Junior, todo lo que quiera su niña, ¿verdad? Un iPhone nuevo, sí, un iPad, sí. Y crear una generación tan malagradecida que ni siquiera creen en Dios, creen en su papá que tiene el dinero para comprárselo, ¿verdad? No. Dios dice, hay que enseñarles para que no se olviden de las cosas que Dios hace por ellos. Hoy en día tenemos una generación tan ingrata, hijos tan ingratos que están yendo al mundo, yendo al diablo, yendo a los pecados por causa de eso, ingratitud, que no saben que Dios es el que dio las cosas, ¿verdad? Necesitamos enseñarles, necesitamos saber, ellos necesitan saber que Dios es el que da las cosas y nunca se olviden que fue Dios. Entonces nuestros hijos necesitan saber siempre eso. Y ser agradecidos. Nunca olvidar que Dios hace milagros, que Dios hace milagros. Amén. Las cosas que tenemos algunos de nosotros, hermanos, son milagros. Yo sé que la gente dice, yo con mis manos trabajé, me levanté. El Dios es el que da. Algunos de nosotros es un milagro. La salud que nos ha dado es un milagro, ¿verdad? Y siempre debe de saber que no se olviden que fue Dios. Que le dio esa salud para poder trabajar, que le dio ese milagro que cuando dijeron no hay esperanza, vino Dios y hizo el milagro, ¿verdad? Para que no se olviden de lo que Dios ha hecho, que nunca se olviden de lo que hizo por usted cuando le salvó. Nunca se olvide de ese bendito día cuando alguien le habló de la salvación. Y allá en la cruz del Calvario, el Salvador, que no tenía que morir por usted, que no merecía usted que muriera Cristo por usted. Nunca olvidar que cuando estaba en la cruz pensó que un José Delgado iba a nacer allá en las montañas de Guerrero y allá en Chicago un día. Nunca olvidarse de la gran salvación que Dios le dio, lo que hizo en la cruz. Amén. Ya se le olvidó. Dijo, te mandé para que les mandes que nunca se olviden de lo que Dios nos dio. Qué rápido la gente se olvida de Dios, ¿verdad? Cuando Dios les da bien. Qué rápido se olvidan cuando todo está bien, tienen buen trabajo, tienen buenas cosas y ya no necesito a Dios, ¿verdad? Nuestros hijos nunca deben de olvidar que si ahora tenemos más, tienen más, fue porque Dios les ha dado más, hermano. Ha sido Dios. Rápido la gente se olvida, ¿verdad? Cuando viene este país. Están corriendo y le piden, como decía mi mamá, le pedíamos a todas las virgencitas que le tapara los ojos a la migra para que pasáramos la línea. Y llegan aquí y ganan $100 y Dios ya nunca se ve en sus vidas, ¿verdad? Y se olvidan ya de lo que hizo, ¿verdad? Dijo Dios, les mandé, mándales para que no se olviden. Nuestros hijos necesitan saber que todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vamos a ir a Deuteronomio, por favor. Si van conmigo a Deuteronomio. Capítulo 6, Deuteronomio. Capítulo 6. Nunca deben olvidarse, y eso es lo que siempre debe mandar a sus hijos. Estoy hablando de salvar su hogar para que no se vayan en el mundo sin creer en Dios, sin confiar en Dios, y el diablo los agarre. Confiar más en el dinero y en el trabajo y en el gobierno. No, deben de poner su confianza en Dios. Entonces dije número 1, mandó. Número 2, para que pongan en Dios confianza. Número 3, que no se olviden de las cosas. Número 4, para que guarden, dice Salmo 78:7, dice, para que guarden sus mandamientos. Dios mandó a usted como padre y usted como madre, a nosotros, las responsabilidades de los padres. Que la próxima generación usted le enseñe los mandamientos de Dios.
Ahora, la iglesia nos ayuda y otras personas nos ayudan, pero la responsabilidad es suya. Dios se los dio a usted. Ustedes padres, yo sé que hay solteros. Entonces Dios se los dio a usted como padre, como madre. No hay responsabilidad de nadie. Usted no lleva a sus hijos a los vecinos que les den de comer, ¿verdad? Porque, ¿verdad? No, nadie, ¿verdad? Creo, pues, ¿verdad? Bueno, no, es su responsabilidad, trabaja para darles de comer. Lo mismo es espiritualmente, es su responsabilidad de enseñarle los mandamientos de Dios. No es del pastor, no es de la iglesia, es de usted. Es del hogar, es del cristiano, ¿verdad? Entonces, para que guarden sus mandamientos. Dios le mandó a usted, si es que quiere, para salvarse la próxima generación, que guarden los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Lo que le mandó a los padres. Deuteronomio 6 también, versículo 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán, una vez más, mandó, ¿verdad? Yo te mando hoy. Y estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Ahí está, las repetirás tú, te las mando a ti, a tus hijos. Y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea que todo, donde quiera, ¿verdad? En las puertas, en la casa, en la pared, todo para que todo el tiempo la esté viendo ahí y la recuerde. Dice, la repetirá, te mando a ti que lo hagas así. Entonces, en la casa, en vacaciones, dice, estando en camino, cuando andes de vacaciones, necesita ir, estar en la iglesia. En la noche, cuando se acuesten, dice, al acostarte, al levantarte en la noche, cuando se acuesten, usted debe de ir y decirle una historia, de contarle, decirle algo de Dios, ¿verdad? Otra vez, para salvar la próxima generación, para salvar su hogar. Ahora, ¿qué es lo último que oyen sus hijos, sus hijas, antes de acostarse? ¿De usted? ¿De alguien? ¿Qué es lo último que ven? ¿La tele? ¿O la Biblia? O algo, ¿verdad? Ahora yo entiendo que tal vez fracasé en enseñar más acerca de esto, pero ¿queremos salvar la próxima generación o no? Amén. Amén. ¿Quiere salvar usted la próxima generación? Amén. Amén. Yo recuerdo, mi hijo Josué estaba bien chiquito y yo trabajaba me levantaba a las 4:30, ¿verdad? Y mi esposa en ese tiempo también trabajaba y y luego llegábamos a las 6 de la tarde y estaba ya bien cansado y por supuesto el niñito tiene toda la energía del mundo, ¿verdad? Está brincoteando, y luego, ok, vamos a dormirnos ya eran como las 9, ok, vamos a acostarnos ya. Y luego nos acostábamos ahí y luego le decía, te voy a contar una historia, te voy a contar la historia de David. Y luego se sentaba, acostaba ahí, yo me acostaba y estoy contando la historia de David, agarró la piedra y se cayó. Y luego me decía, hey, y yo, la historia de David, la historia de sí, agarró la piedra y se la tiró y yo estoy durmiendo, yo me estoy durmiendo. Y cada noche, hermanos, igual mi esposa hacía, cada noche íbamos, nos acostábamos y le decía, te voy a contar una historia de la Biblia. Y apenas podía hablar, o sea, y me decía, Toy, papi, toy, story. Me decía, story, papi, story. Y luego le decía, ok, te voy a contar la de Sansón. No, David. Y todas las noches le contaba la historia de David. No quería otra, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo. Ahora, hermanos, ven. Vamos. Dios nos mandó a nosotros. Amén. Es su responsabilidad. Amén. ¿No le preocupa salvar la próxima generación? Amén. Su descendencia. Amén. ¿Qué Dios dijo ahí? La repetirás a tus hijos, versículo 7. Hablarás de ellos estando en tu casa, andando por el camino. Me acuerdo que mi esposa le enseñó a Josué, Lucas 2:12, la primera vez que podía hablar, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Y el Salmo 23 y el Salmo le enseñó todas esas cosas. Ahora, es la responsabilidad. En la mañana, enséñale un versículo, enséñale algo. Repítasela. Las atrás como una señal en tu mano. Algo.
es nuestra responsabilidad. Más adelante vamos a enseñar, quisiera tener más tiempo, cómo hacer un altar familiar, o sentarse con su familia, enseñarle la palabra de Dios, es su responsabilidad. Dijo Dios, para que noten el 78, para que sepa la generación venidera. O sea, esos son los hijos. Y los hijos que nacerán, esos son los nietos suyos. Y los que se levantarán, esos son los nietos de sus hijos. Lo cuenten a sus hijos, o sea, sus bisnietos. Y que esos lo cuenten a la generación venidera. Y que esa generación venidera lo cuenten a los que van a nacer. Y se salven las generaciones futuras. ¿Será por eso que tenemos una distorsión tan fea hoy en día? Porque no es todo el caso, ¿verdad? Pero en mi caso, nuestros padres fracasaron en enseñarnos eso. Dios no tiene que el hogar destruirse, porque está ahí. ¿Cómo se puede salvar? Espero que me entiendan. Vamos a orar. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, Señor. Bendice esta verdad, Señor. Ayúdanos a aplicar lo que necesitamos aplicar. Te lo ruego, Señor. Bendice cada uno aquí en el nombre de Cristo. Amén. 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 Vamos a poner